una ruptura gradual de la mujer reducida al trabajo doméstico. Y eso desarrolla más poder y autonomía de las mujeres. La mayoría de los casos son mujeres jefas de familia sin su pareja. Los movimientos migratorios han sido determinantes también en la desestructuración de las familias. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su espacio a partir de ahora que, como todos los viernes, nos trae a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, aquí estamos. Bien, ¿qué nos tiene hoy? Hay personas muy cercanas que me han dicho, pero ¿por qué tú no tratas el tema de la familia y todo este asunto de la crisis en la familia y como que ya los valores se han ido perdiendo? Como ese es el enfoque que la gente con el cual... Hay visiones apocalípticas que dicen que ya se destruyó la familia, otros dicen que no. Bueno. Entonces yo he querido titular este tema Transformación en la estructura familiar de América Latina. Bien. Más que destrucción, lo que se han ido dando son transformaciones que rompen paradigmas y a muchos nos generan desconcierto algunos fenómenos. Un fenómeno, por ejemplo, hace unas semanas hubo unos jóvenes donde murió un joven en un atraco. Un caso muy triste. Muy triste. Tanto por la familia que ha perdido un ser querido como por las demás pero cuando que yo sufren la tragedia. Cuando yo leo la noticia, Gustavo, dice que uno de los jóvenes involucrados salió a las 1:50 de la mañana de su casa, que lo vino a buscar un taxi para irse para una discoteca. Dije, en mi casa eso no sucede, ¿verdad? Pero no quiere decir que todos los jóvenes que salen a esa hora es atracar que salen. Exacto. ¿No? Pero que es un elemento de desestructuración. Chocante, modelo, que antes paradigma. no se veía antes eso. Sí, de paradigma. Desde la década de los 80, América Latina ha estado sometida a un proceso de transformaciones estructurales que han afectado, por supuesto, la estructura y los modelos familiares. ¿Por qué los 80? Es la década de irrupción del modelo neoliberal. El consenso de Washington, la presión que hizo la administración Reagan para que estas economías se encaminaran en esa senda. Es el periodo donde la economía de mercado se impone y las sociedades comienzan a vivir entrampadas entre las murallas del consumismo como modelo y estilo de vida. El consumo como un proyecto de vida en sí mismo, pero también es el proceso de irrupción de las grandes migraciones hacia las ciudades. Es esa transición de lo rural hacia lo urbano. Y se dan otros fenómenos, crisis de las dictaduras, caída, emergencia de los regímenes democráticos. Fue la llamada década perdida también. Y una crisis económica que se le denominó la década perdida. Todas las hiperinflaciones que se vivieron en América. Entonces, comienzan a darse cambios en la forma de vivir de las familias, en los gustos y preferencias, en la dinámica, la vida familiar. Se generan otras oportunidades de acceso, donde se abren oportunidades de acceso no solamente para una persona en la familia, sino para el núcleo familiar. La economía de servicio abre posibilidades de acceso para la mujer, que es más limitado en una economía orientada a la producción. El acceso de la mujer es más, hay más exclusiones cuando tú te refieres a la fábrica. No estoy hablando de zona franca, donde la mayoría son mujeres, estoy hablando de
de los modelos tradicionales Sí, de la producción. fábrica tradicional, ¿verdad? De manufactura, Exacto. de conversión de materia prima en bienes. La esperanza de vida también se prolonga a partir de la década de 80, aumentan. ¿Y cómo impacta eso en la familia? Que aumentan los niveles de dependencia de los adultos mayores. A mayor cantidad de años, más personas adultas mayores y más demanda de cuidado de adultos mayores, lo que es como la entrada a una nueva modalidad de adultez. Pero a eso se agrega la adultez retrasada, donde hay personas que envejecen más tarde. No sé, es decir, una persona de 60, 65 años, 50 años atrás era una persona casi anciana, hoy día no, eso es la adultez atrasada. ¿Te gusta esa idea? No, yo no aspiro a vivir tantos años. Bueno, usted simplemente viva. Exactamente. Ajá. Pero no aspiro a Los ser jóvenes Matusalén. se mantienen más dentro del sistema educativo, es otro fenómeno. Tú dices, bueno, ¿cómo se explica eso? Que ya la mayoría de los jóvenes tienen interés por una maestría. Décadas atrás, solo el interés era terminar la carrera No, y a trabajar y hay tener ahora, familia. hay mayor acceso a poder hacerla. Las personas son más libres de decidir tanto para unirse como para separarse. El divorcio hoy día es algo básico, elemental entre las parejas, que si no funciona, se acabó. El divorcio en las estructuras familiares clásicas, tradicionales, es algo que ni siquiera es tema de agenda. Era un tema casi tabú, había familias que decían, en nuestra familia no hay divorcio y se acabó. No, Y aunque la mujer un pasara, hombre serio no abandona a su familia. no, y la mujer aguantaba lo Y que una fuera. mujer tiene que aguantar. Y porque Correcto. de que esa era la cruz. Esos son cambios que se han dado. Más libre de elegir el número de hijos, también. Lo que te replantea el núcleo familiar, cuando las familias eran en su mayoría familias numerosas, y las familias extendidas, donde no solamente estaban los hijos, sino los abuelos, los nietos, sobrinos, un tío que quedó viudo y también, venga para acá. lo auxiliaban ahí. No es que eso se ha desaparecido del todo, yo estoy hablando de lo que ha ido poco a poco desestructurándose y transformándose. Más frecuencia de las uniones consensuales en lugar del matrimonio formal, son fenómenos de transformaciones que han venido dándose. Un incremento de las probabilidades de la separación de las parejas, ya no libertad solo para elegir, sino que las parejas se casan y en la propia luna de miel están hablando de divorcio. En la luna de miel. Sí, pero hay un elemento muy importante. El papel de protección del Estado a las familias se transfirió al mercado. ¿Cómo así? La salud. El Estado como protector social en materia de salud se privatiza y las familias tienen que insertarse en ese modelo de salud privada. ¿A qué produce eso? A la necesidad de más ingresos en la familia. ¿Y a qué lleva la necesidad de más ingresos en la familia? Al pluriempleo. ¿Y a qué lleva eso también? A que todos los miembros del núcleo familiar tengan que buscar ingresos. Pero también se transfirió el tema de la educación, donde cada vez más los servicios educativos se privatizan y las familias tienden a buscar los servicios de educación en el sector privado. Aunque ahí no tanto, porque todavía la educación pública y el caso de la universidad pública aquí tiene un gran peso todavía. Por supuesto, es decir, la población En la salud ha pobre. sido más fuerte la privatización. Pero también la educación a nivel de sectores de clase media.
Bueno, que la entienden búsqueda. que un hijo de ellos está mejor en un colegio de cierta fama, ¿verdad? Y es que tiene que ver, Gustavo, con que los modelos mixtos, públicos y privados, cada vez más se consolidan en nuestras sociedades, dejando atrás la posibilidad de modelos universalistas, donde el Estado juega un papel fundamental en protección social de las familias. Y ahí viene el tema de las pensiones, que las familias latinoamericanas son familias donde la pensión real son los hijos. Sí, una especie de seguro, ¿verdad? De retiro. De hecho, es una expresión vieja que decían los abuelos, hay que tener hijos para que vean a uno en la vejez. Pero eso ha ido entrando en crisis también, ese modelo de los hijos que protegen a los padres, porque los hijos tienen mucha demanda de la sociedad de Tienen que consumo. insertarse en la producción, incluso. No, pero la sociedad de consumo Y le también demanda que un modelo y unos antes estilos de vida que hay se que relegaba a financiar. la mujer y a la mujer le correspondía eso, lo que era una visión también muy machista. Ya la mujer hoy está insertada en la producción también y también tiene que producir. A eso iba. Mayor inserción de la mujer en el mercado de trabajo. Una ruptura gradual de la mujer reducida al trabajo doméstico. Y eso desarrolla más poder y autonomía de las mujeres y más capacidad para tomar decisiones. Y los hombres machos de las sociedades latinoamericanas no han estado en capacidad de entender esos cambios. No han estado a la altura, ¿no? Y de ahí muchos elementos de violencia y de feminicidio tienen que ver con una transformación y un empoderamiento y una mayor autonomía de las mujeres para tomar decisiones, para insertarse en el mercado y mayor libertad de actuación con respecto al predominio del hombre. Y entonces el hombre siente, y por eso se habla que uno de los aspectos de la estructura familiar de hoy es que ha habido un resquebrajamiento gradual del modelo patriarcal de la familia, donde el hombre va perdiendo cada vez más poder dentro de la estructura familiar, porque la mujer va logrando mayor nivel de autonomía y de independencia. Muy bien. Vamos a una primera pausa y volvemos. ¿Cómo ha cambiado la familia tradicional que conocimos? Sobre este tema está hablando hoy el hombre de los viernes, Bernardo Matías. Entonces esa autonomía de la mujer vinculada a su inserción en el mercado, también se refleja otro fenómeno en términos de la estructura familiar, que es el incremento de las mujeres jefas de familia. Sí, esa autonomía de la mujer la lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones y se convierte en jefa de familia. O fenómenos de ruptura, de abandono, hubo muchas razones que pueden explicar por qué una mujer termina siendo jefa de familia. Pero eso supone una sobrecarga muy grande para la mujer en términos de cuando se convierte en jefa de familia. Ella puede ser jefa de familia teniendo a su pareja, pero la mayoría de los casos son mujeres jefas de familia sin su pareja. Sí, hay muchos casos de mujeres cabeza de hogar. Que son cabeza de hogar. Se experimenta una creciente heterogeneidad de los modelos familiares. El modelo familiar siempre venía siendo el nuclear, pero ahora tenemos familias monoparentales, que es parecido a cuando monoparental es que nada más uno de los dos es el jefe de la... Incluso por elección. Sí, por elección. O sea, hay mujeres y hay hombres que dicen, yo quiero un hijo, pero yo no quiero estar en la dinámica de esa. Y muchas veces hombres y mujeres deciden estar solo y tener su hijo. Tener sus hijos y el hombre o la mujer se encargan por su lado. Entonces viven solos.
con sus hijos. Exacto, sin Esas la son las familias monoparentales. Están las familias ensambladas también, que en crecimiento. En la medida que crecen los divorcios, crecen las familias ensambladas. Una mujer, un hombre que queda en edad todavía de son tener, dos divorciados, se casan y le llaman a familia emparedado también a esa. También, sí, pero le hablan ensambladas, Sí. son conceptos. Es un incremento, entonces ahí está la esposa, la divorciada, el esposo divorciado con sus hijos y se ensamblan la familia. Ese es otro tipo de modelo de familia que ha ido en crecimiento en el continente. En esto se combina dos cosas, un proceso de modernización y los valores que traen consigo la modernidad, y un proceso de redefinición de los modelos económicos y sociales de nuestro continente. La modernidad hace mucho hincapié en la autonomía individual, que en la familia tradicional la autonomía individual no tenía un valor importante. El valor importante era el de la autoridad. Ahora el valor determinante es la autonomía como valor en la familia y la independencia. Esto representa retos al principio de autoridad y los valores normativos dentro de las familias. Es decir, hay una serie de normas, de principios en la estructura familiar que todos sus miembros tienen que asumir, pero ahora en este proceso de transformación de la familia, cada quien tiene su propia regla. Y eso genera también crisis en la familia. Y tensiones si no se comunican bien las tensiones, cosas. la regla de a qué hora yo salgo y a qué hora yo llego, del joven adolescente o el joven no adolescente, con quién me asocio, con quién no me asocio. Todo esto genera una crisis real de autoridad y de principios normativos en la familia, en la medida que se enfatiza la autonomía individual como un valor de la modernidad. Pero más determinante ha sido la crisis recurrente de nuestras sociedades, el crecimiento económico desigual, con un incremento de mayor inequidad en las sociedades latinoamericanas, que eso ha llevado a lo que decía en principio, al pluriempleo y a la búsqueda del ingreso de todos los miembros de la familia para que el chicle dé en su estiramiento dentro de la familia. Entonces las familias han tenido que recurrir a estas formas plurales del ingreso que tiene un impacto en la cohesión familiar, porque se dispersa la familia, cada quien anda en lo suyo. No, eso de que se reunían al mediodía a comer juntos, eso no se ve. Los horarios de trabajo, la ocupación de cada quien, acabó con eso. Los movimientos migratorios han sido determinantes también en la desestructuración de las familias. Bien. Creo que nos están pidiendo una pausa. Sí, la última pausa. No, esta no es la última, es la segunda, ¿verdad? La segunda. Sí. Bien. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema muy importante. ¿Cómo se ha transformado la familia? Entonces, cuando hablamos de ese impacto de la búsqueda del ingreso colectivo familiar en términos de cohesión social dentro de la familia, hay otro fenómeno que tiene que ver con la socialización. La familia siempre ha sido un espacio importante de socialización y ha ido perdiendo fuerza la familia como espacio de socialización. Y hoy día se habla de las llamadas familias electrónicas, donde los dispositivos electrónicos, la computadora, el televisor, el móvil, son los espacios principales de socialización. Que cuando tú vienes a ver, todos estos dispositivos, las redes, son como un zafacón donde tú ahí vas a encontrar
todo tipo. Tú vas a encontrar desechos y algunos que te pueden ser útiles. Si entra un zafacón, otros no te sirven para nada, otros te pueden cortar, otros te pueden hacer daño. Así son estos. Y aíslan a las personas. Y generan algunas disfunciones emocionales, psicológicas. Entonces, la mayoría de las familias estamos atrapadas por esta cultura de la comunicación Hubo un documental digital. que se hizo recientemente. Son las familias digitales. Que presentaba que en una familia hicieron un experimento y de ponerse a prueba, que a la hora Sí. de la comida guardaban todo el dispositivo. Y algunos estaban nerviosos porque querían Porque ver. ya es una adicción. Sí, querían estar pendientes Cuando de eso. produce eso, la adicción, la falta del estimulante genera dolor de cabeza, no puede dormir. Crisis de temblores, dependencia. etc. Crisis de dependencia. Mira, hay un dato interesante para sociedades como la República Dominicana. Hay un concepto que Fernando Filgueira, un intelectual uruguayo, él habla de las trampas intrageneracionales. ¿Qué son las trampas intergeneracionales según Fernando Filgueira? Es la pobreza congelada. Papá pobre, mamá pobre. Los hijos pobres, los nietos pobres. Esas familias, especialmente en las zonas rurales, y que tiene que ver mucho con la falta de educación formal, la de inserción en el mercado laboral. Todavía en nuestro continente persisten esas trampas intergeneracionales, que es la pobreza congelada. Pero es una pobreza donde al mismo tiempo cada uno anda buscando cómo generar ingresos. Entonces ahí viene el trabajo infantil como un fenómeno fuerte de nuestra sociedad, el trabajo doméstico como búsqueda de ingresos y el trabajo informal por parte puede ser del hombre o de la mujer. Y toda la familia anda generando ingresos para salir de ese congelamiento económico. En nuestro continente, este modelo de ingreso colectivo familiar también ha llevado a una transformación de la división sexual del trabajo dentro de la familia. Tradicionalmente era la mujer que le tocaba hacer todo en la casa. Una tarea muy pesada. Sí, pero ahora cuando ella no está en la casa, alguien tiene que hacer. Y el que se queda en la casa, si el hombre está sin empleo, él es el que tiene que cocinar. Eso era impensable, un hombre. Hay unos sujetos cocinando. que no saben ni hervir un huevo. No hacen nada. Todos los días lo que guardan es pan, o no. Pero, y la función del cuidado. La función del cuidado sigue estando en manos de la mujer predominantemente. El cuidado de los hijos, el cuidado de las personas envejecientes. Pero la división sexual del trabajo ha ido tomando cambios y transformaciones, producto de la misma dinámica del modelo de mercado y de búsqueda del empleo y del ingreso colectivo. El modelo patriarcal está en crisis dentro de la estructura familiar, no dentro del Estado ni de la iglesia, está en crisis, pero no porque sea producto de un cambio de conciencia, sino que cuando surgen, por ejemplo, las familias monoparentales, eso te cambia el modelo y la estructura familiar, en las cuales la mujer es la que juega el papel determinante como jefa de familia. La autoridad patriarcal como centro de autoridad familiar se ha ido resquebrajando. Y la autoridad en las familias se dispersa. Y tiene que ver mucho también con el principio de autonomía y capacidad para tomar decisiones. Pero ese resquebrajamiento del patriarcado en la estructura familiar no significa la ausencia o la desaparición de la violencia familiar como resultado de esa
de esa cultura patriarcal. Todavía la violencia tiene una raíz esencialmente patriarcal, del hombre como dueño y propietario. Yo diría que de al la contrario, mujer. el macho, al ver que ha perdido terreno, entonces se ha, digamos, envalentonado más, y por eso hay tantos hombres que no soportan que las mujeres tengan su espacio, que progresen, que ya no los necesiten tanto y se vuelven violentos. Siempre el principio de poder, de autoridad, de dominio y control. Una disputa de poder. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el modelo del varón como proveedor único ya hoy es inaceptable o inviable en algunos casos. Hasta por necesidad, ¿no? Sí, por necesidad. La mujer quiere trabajar a como sea. Necesita generar su chelito, necesita para sentirse segura. Entonces, lo que le da poder al hombre es cuando él es proveedor único. Y esa cultura del proveedor único, ese modelo, se ha ido debilitando en nuestras sociedades. De modo tal que los estados tienen por delante una enorme tarea de definir políticas y estrategias de protección social con las familias, bajo los nuevos modelos de familia que se han venido configurando. El cuidado, el derecho a la salud, a la educación, la inserción laboral de la mujer, cuidado del trabajo infantil, evitar que se produzca un incremento cada vez mayor del trabajo infantil en las familias, buscando los ingresos desesperadamente. Bien. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Un tema muy interesante. Recuerden que esa investigación que Bernardo hace se coloca junto con la reseña en la página acento.com.do. Hasta la próxima.